Porque ya dijimos que a nadie le gusta la pobreza. A nadie le gusta la escasez, a nadie le gusta la limitación, a nadie nos gusta la miseria. Yo creo que es una palabra que no cae muy bien, porque nadie queremos estar en una situación semejante, en donde nuestra carencia, ¿verdad? O sea, de bienes, o sea, sea tal, por la experiencia, ¿verdad?, que se oye, que nos sintamos tan indignos incluso de nuestra vida, porque a lo mejor, o sea, no se tiene ni siquiera para comer. Eso no es fácil. Es triste verdaderamente vivir situaciones o circunstancias como tales, pues, y es precisamente de ahí donde el Señor está buscando apartarnos, y por eso hemos entregado esta palabra. Hay algunas acciones o situaciones que son sumamente trascendentales, llevan mucha consecuencia, y sus consecuencias son pobreza, y es de ahí donde estoy como tratando de decir, mire, no caminemos por ahí, sino caminemos por acá, porque esto es parte de la bendición. Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con lo mismo, con apartarnos de la pobreza o de la miseria, y es reparte y multiplica. Fíjese, reparte y multiplica, así se llama el tema. Y tiene que ver con lo mismo, con cómo apartarnos de la pobreza y vivir esa experiencia de bendición, de prosperidad en el Señor. Lo primero que quiero decir es lo siguiente: la acción de dar o compartir con otros tiene un efecto, pero es un efecto, óigase bien, tan admirable, así como lo oye, tan admirable, que humanamente, en mis ojos físicos, no logran verlo. Y como no logran verlo, o sea, no le ponemos toda la atención debida. Pero, óigase bien, la acción de dar o la acción de compartir, óigase bien, con otros, tiene un efecto, pero tan admirable, que humanamente no se logra medir. Fíjese bien, no se logra medir. Es para crear una expectación, ¿verdad?, en este momento. Nunca humanamente, usando la lógica, ¿verdad?, o la razón que todos tenemos, oiga bien, alguien buscaría multiplicar lo que tiene, dando, repartiendo o compartiendo sus bienes con otros. Nunca usted lo haría. Fíjese, nunca humanamente, usando la lógica o la razón, alguien buscaría multiplicar lo que tiene, fíjese, dando, repartiendo o compartiendo sus bienes con otros. Usted no lo haría. Cuando alguien en el mundo natural está buscando multiplicar sus bienes, oiga, lo que hace es negociar o invertir, dicen algunos. Vamos a invertir, vamos a negociar, retener o ahorrar, pero nunca repartir. No su lógica no lo llevaría a eso, porque humanamente no se logra ver, fíjese bien, todo el efecto tan grande que hay en la acción de dar, en la acción de repartir o en la acción de compartir con otros. Entonces mi intención en esta noche es despertar eso, porque si logra el Señor con su Espíritu poner esa palabra en usted, usted se va a convertir en un instrumento del Señor. Un instrumento del Señor, y le voy a decir una cosa, no siendo profeta, nunca usted, practicando esta palabra, usted va a ver pobreza en su vida, así como lo oye, nunca. Nunca, nunca, nunca. Entonces, bíblicamente existe toda una revelación, porque esto es revelación, hermano. O sea, esto,
como quien dice, no se come con tortilla y frijoles, o sea, no es así, sino que para mí es una revelación que debe entrar en la mente, en el corazón a través del Espíritu, si es que el Señor lo quiere poner en su vida o en mi vida. Bíblicamente existe toda una revelación espiritual en torno a la acción de dar, repartir o compartir. Y lo que la palabra de Dios revela, fíjese, lo que la palabra de Dios despierta es que dicha acción tiene un efecto multiplicador. La acción de dar, compartir o repartir tiene un efecto multiplicador. Y cuando alguien lo ejecuta, el fruto o el resultado de dicha acción, lo que produce es multiplicación. Fíjese usted. Mire hasta dónde nos lleva la revelación espiritual. Yo quiero que vaya, y ahí está el versículo. ¿Por qué estamos diciendo esto? En Proverbios 11:24. Recuerde el tema, reparte y multiplica. Reparte y multiplica. Entonces dice la palabra de Dios en Proverbios 11:24. Mire lo que dice. Hay quienes reparten, y se les termina lo que tienen. ¿Eso dice? Hay quienes reparten y se les termina lo que tienen. ¿Verdad que no dice eso? Sino dice, hay quienes reparten, mire, y le es añadido más. Mire, hay quienes reparten y le es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, mire, pero vienen a pobreza. Entonces, ya dijimos que humanamente, si nosotros queremos multiplicar, nunca lo haríamos repartiendo. Pero dice que el que retiene para tener más, va a venir a pobreza. O sea, esto, hermanos, es pura ciencia espiritual, no humana, porque la mente no logra entender ese punto. Yo voy a leerles la versión Palabra de Dios para Todos, y dice lo siguiente: hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan. Fíjese, hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan. Pero hay quienes son tacaños y terminan en la pobreza. Fíjese. Entonces, luego otra versión, la versión Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Mire, más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Entonces repito que esta es economía divina, no es economía humana. No lo haríamos, no lo pensaríamos nosotros en el ámbito humano de esa forma o de esta manera. Si usted está buscando multiplicar lo que tiene, repito, usted nunca lo haría repartiendo, dando o compartiendo, nunca haría eso. Pero la palabra de Dios dice, oiga, que hay quienes reparten, y cuando alguien reparte, lo que está haciendo es multiplicando lo que tiene. Fíjese usted. Mire, esto es, repito, esta es economía divina y debemos nosotros asimilarlo o atesorarlo. Ahora, el consejo del Señor en su palabra es muy claro en cuanto a la manera sabia de huir de la pobreza o miseria. Miren, dice, no detengan su mano a favor de aquel que lo necesita, porque reteniendo o negando la ayuda de aquel que lo necesita, lo que hacen es fabricar su propia miseria o su propia escasez. Entonces es una manera incluso de no ver pobreza, de no ver miseria. Es
activar, ¿verdad? Esta acción multiplicadora, que es precisamente la de repartir, compartir o dar de lo que tenemos. Ahora, yo quiero ir un poquito más adentro y quiero dejarles 3 consejos o consideraciones que nos permitan entender espiritualmente qué ocasiona en el ámbito espiritual la acción de dar, apartándonos de la pobreza. Como quien dice, bueno, ¿qué es lo que se opera? ¿Qué es lo que se activa cuando hago uso o practico la palabra y lo que hago es dar, lo que hago es compartir o lo que hago es repartir? Es como ir en un poquito más allá. ¿Por qué se da? ¿Qué es lo que dice la palabra al respecto? Como para que nosotros nos fundamentemos, y esto sería como el propósito, fundamentemos y ya no pongamos muchas objeciones en nuestra mente, ya no retengamos en nuestra mente dicha acción, sino todo lo contrario, nos volvamos en personas que liberen, porque ahí se tiene que traducir, que liberen, que abiertamente, o sea, sin mucha reflexión, porque ya sabemos que es bueno, estemos dispuestos siempre a dar, a compartir o a repartir. Eso es lo que básicamente estamos buscando. Entonces quiero dejarles 3 aspectos que refuercen precisamente eso, para que nos quede claro en nuestra mente qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que se está operando, fíjese, en el mundo espiritual, para que nosotros lleguemos a fundamentar y hacer de esto una práctica constante en nuestra vida. Número 1, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa? ¿Por qué la palabra de Dios nos manda, fíjese bien, a eso, a repartir? O a dar, o a compartir, que sería acciones o parte, en este caso, de nuestro carácter como creyentes o como cristianos. Deberíamos volvernos para ejercitarlo y ejercitarlo hasta que se vuelva parte de nosotros. O sea, número 1, oiga bien, cuando damos sin esperar recibir, fíjese, porque eso es importante, o sin esperar se nos devuelva, nuestra acción viene a ser semejante a la de un sembrador, quien para esperar por una cosecha, lo primero que hace es hacer morir una semilla enterrándola, ¿no es verdad? La siembra es un entierro, hermano. Si nosotros no la habíamos visto de esa manera, un sembrador lo que hace es enterrar, llevar a un entierro a la semilla. Y cuando la ha enterrado, solo cuando la ha enterrado, entonces él puede esperar una cosecha. Pero si él no ha enterrado nada, un sembrador tiene ahí todas en un saco, o sea, lleno de semillas. Él no puede decir, un día yo voy a tener una gran cosecha con una cantidad de semillas guardadas. No lo haría. Él sabe que para esperar una cosecha, él tiene que sembrar. Y la acción de sembrar es básicamente hacer morir la semilla. La acción de sembrar es hacer morir, enterrar la semilla, olvidarme de ella. Enterrada, se murió. En este caso no es una persona, sino es la semilla, la entierro. Entonces, entonces solo cuando la semilla es enterrada, el sembrador puede esperar que aquella semilla se multiplique
y genere toda una cosecha. Cuando damos, repartimos o compartimos, sin esperar nos lo retornen, lo que hacemos es sembrar la semilla que se multiplica. Fíjese usted. Cuando usted por X, Y, Z, ¿verdad? Usted dice, no hermano, aquí está. No hermana, ¿verdad? O vengan ustedes a traer, esto es de ustedes. O sea, usted lo que está haciendo es sembrando una semilla. Y esa semilla, o sea, de compartir, esa semilla de repartir, o esa semilla de dar, es una semilla, óigase bien, que se multiplica. ¿Qué se multiplica? O sea, ese acto de generosidad con el que usted le dice, ¿verdad?, a X y Z, venga, pase, siéntese, ¿verdad? O sea, conmigo comparta mi cena, comparta mi almuerzo, o sea, comparta mi desayuno. Esa acción dice que es una semilla que se multiplica. Esos frijoles que usted va a compartir con su vecino, ese arroz o esa carne o lo que sea, usted no la está perdiendo. Usted la está, fíjese bien, sembrando. Y es obvio, o sea, que si usted la siembra, aunque usted no quiera, esa semilla le va a dar una cosecha, fíjese usted. Y usted no sabe, en el caso, quién va a usar para que le retorne lo que usted dio. Eso obra de esa forma, de esa manera. Yo quisiera que fuera conmigo para que viera esa acción de sembrar a San Juan 12:24. ¿Qué dice San Juan 12:24? Dice lo siguiente, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, mire, muere, queda solo, o como quien dice, no da fruto. Si no llegara a enterrarse, esa semilla queda solo, no cumple el propósito. Pero si muere, ¿y cuándo muere? Cuando es sembrada. Entonces dice, lleva mucho fruto. Lleva mucho fruto. Entonces cuando damos, repartimos o compartimos de todo corazón, óigase bien, renunciando al deseo de dejar una deuda en quien recibe, renunciando, oiga, al deseo de dejar una deuda en quien recibe. No es una deuda la que está dejando, sino usted está compartiendo, está repartiendo. Entonces lo que deja no es una deuda. Cuando usted da y comparte de todo corazón lo mejor que usted tiene, no deja una deuda, sino deja un corazón lleno de la gratitud por el Señor, o con el Señor y de quien usted ha recibido. Inmediatamente usted dice, muchas gracias, hermano, que de veras yo alabo el nombre del Señor, porque entonces lo que dejamos no es una deuda, sino dejamos un corazón agradecido. Esto espiritualmente, ese corazón agradecido, ese fulano que está recibiendo y no percibe una deuda de lo que usted le dio, esto espiritualmente es una semilla que se va a multiplicar. Es una semilla que se va a multiplicar. Y como es una semilla que se va a multiplicar, usted no es capaz de detener la cosecha que usted activó sembrando ese tipo de semilla. Amén. ¿Sí me doy a entender, hermano? ¿O estoy hablando en la
Entonces, eso es una de las cosas. Usted a lo mejor se quita su reloj y dice, no, hermano, aquí está tu reloj. Y no, extiende una deuda, no. Usted se olvida. Eso es una semilla que se multiplica. Y es una cosecha que va a venir. Independientemente, no, que yo no quiero. Usted le va a venir una cosecha. Usted le va a venir. ¿Por qué? Porque activó eso. Activó la bendición. Entonces dice acá que el que reparte se le va a multiplicar. ¿Verdad? Se le va a multiplicar y va a recibir incluso más, dice, de lo que dio. Yo quiero que vaya conmigo a 2 Corintios 9:8 y veamos ahí cómo entender más aún esta parte. Entonces estamos diciendo como paso número 1 que cuando damos sin esperar recibir o sin esperar se nos devuelva, nuestra acción viene a ser semejante a la de un sembrador, quien para esperar una cosecha, lo primero que hace es hacer morir la semilla. Amén. Entonces mire lo que dice 2 Corintios 9:8. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, y se repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces ahí se va a cumplir, dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Fíjese, y aumentará, dice, los frutos de vuestra justicia. Entonces la palabra, o más bien ahí está un refuerzo para que nosotros, fíjese bien, entendamos, y aquí dice, y el que da semilla al que siembre, entonces nos mira como sembradores, y pan al que come, dice, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Entonces eso sería como el paso número 1. Lo podemos ver, lo podemos leer también de otra forma. La palabra del Señor cuenta de aquel joven que, oyendo la popularidad del Señor, no lo cuenta de esa manera, pero óiganlo así, un día decide con muchos seguidores, o como muchos, seguir al Señor. A lo mejor buscando oírle o buscando le hiciera un milagro. Y dice que camina tras el Señor avanzado en pleno desierto. ¿Se acuerdan del joven ese? Pero es que no lo leemos de esa forma. Yo solamente estoy recordando al joven. De pronto uno de los discípulos del Señor le pregunta, ¿qué es lo que andas llevando en tu mano o en tu bolsa? Y él dice, 5 panes y 2 peces. ¿Verdad que no lo leen de esa forma? El discípulo del Señor le dice, el maestro los necesita, y lo entrega, y nunca imaginó que aquello que entregó se multiplicaría de la forma en la que se multiplicó. Amén. Entonces ahí está nuevamente como reflejado ese efecto, fíjese, multiplicador como el de una cosecha a esa acción de dar, repartir o compartir. Amén. Entonces cada uno va a ser llevado pues hasta donde el Señor quiera,
o donde usted decida, ¿verdad? O sea, vivir o experimentar esta palabra. Y usted se va a dar cuenta que cuando está dando, está compartiendo, está repartiendo, nunca su experiencia va a ser de que se quedó sin nada. Toda su experiencia siempre va a ser lo que dice la palabra, que le va a retornar aquello multiplicado. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, número 2. Primero somos sembradores. Véanlo como un sembrador que lleva una semilla, la entierra y luego ¡bum!, una cosecha. Eso es lo que pasa, eso es lo que sucede. Cuando damos o repartimos, esa es una semilla que se multiplica. Esa es una semilla multiplicadora. Número 2, porque cuando damos lo que es espiritualmente, en el ámbito espiritual, lo que damos no queda sujeta a la ley del consumo o gasto, sino a la ley del retorno, fíjese usted. A la ley del retorno. Lo que decíamos, cuando usted da algo, usted no puede decir, se me terminó. Sino espiritualmente, esa acción de repartir entra a la ley no del consumo o del gasto, sino entra a la ley del retorno. Todo lo que dé en el ámbito, bajo el ámbito de dar, compartir, repartir, no entra a la ley del gasto, entra a la ley del retorno. Y todo lo que usted dé se le va a retornar. Fíjese usted, todo él le va a retornar. ¿Sabe cuándo lo dice la palabra? Lea Proverbios. Bueno, ya lo dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Pero yo quiero que lean Eclesiastés 11:1. ¿Qué dice Eclesiastés 11:1? Dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Lo hallarás. Fíjese. Y luego dice el 2, reparte a 7 y aún 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Entonces, esto es algo lindo, esto es algo de veras buenísimo, que nosotros lo aprendiéramos, pues, porque eso va a quitar toda justificación, ¿verdad?, de nosotros, de por qué no dar, por qué no compartir, cuando realmente es todo un privilegio, toda una oportunidad, porque todo lo que damos está sujeto a la ley del retorno. Entonces dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días, a lo mejor en el momento que menos piense, te va a retornar. ¿Y qué me va a retornar? No solamente lo que di, sino que me va a retornar mucho más de lo que di. Fíjese usted. Entonces lo que doy bajo ese ámbito está sujeto a la ley del retorno. Está hecho para retornar. Solo lo voy a dejar de ver un par de días, pero va a retornar. Dice Lucas, dad y se os dará. Entonces, mire, quienes conocen la ley del retorno, en lo que se da, sabe que su multiplicación no está solo en invertir, sino en repartir. Yo quiero contarles algo. Tiempo atrás hubo un terremoto acá en El Salvador. Yo creo que fue el de las colinas, me parece, o bueno, el de las colinas no, fue agua fuerte, torrencial, pero hubo un terremoto. Resulta que cuando hubo ese terremoto, fíjese, un hermano anciano de Guatemala
envió un furgón con víveres a El Salvador. E incluso nos llamó y dijo, mire, quiero que reúnan a algunos hermanos y que se nos unan a los hermanos que vienen, porque vamos a ir a repartir, fíjese, los víveres. Y así fue. Era una furgonada de frijol, arroz, y ellos se fueron a los lugares donde sabían perfectamente, había una necesidad. Pero luego al hijo del hermano me le ocurrió compartir. No sé si fue al hijo, pero alguien compartió y dijo, fíjese, dice que esto lo mandó fulano de tal, dijo. Y fulano de tal lo mandó, fíjese, lo mandó porque él está pasando una crisis económica. Entonces dice que él decía, a lo mejor esta crisis económica yo la estoy viviendo porque no he dado como tengo que dar. Pero en el ámbito humano yo no he visto a nadie resolver su crisis económica sacando todo lo que tiene y repartiéndolo, a no ser que sea alguien sabio espiritualmente, porque naturalmente no se nos ocurriría nunca resolver un problema de limitación o de escasez dando de lo que tenemos. Fíjese usted. Entonces dice, mi papá, dice, ha estado pasando una crisis de dinero. Y él dijo, a lo mejor estoy pasando esta crisis porque no he dado como tengo que dar. Y es obvio que quien conoce el ámbito espiritual de lo que es dar, sabe lo que es la ley del retorno. Porque cuando damos, fíjese, sin esperar nada a cambio, es obvio que eso va a retornar. Y cuando retorne, no va a venir solo lo que dimos, sino habremos multiplicado lo que dimos. Fíjese usted. Entonces yo quiero de veras no solo pasar el tiempo con un mensaje más, sino que de veras lo atesoremos, porque esto es sabiduría de Dios. Si logramos ser instrumentos de Dios, hermanos, Dios va a poner mucho en nosotros, mucho en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ya está hecho, no para retener, sino para entregar a otros lo que tenemos que entregar. Por eso muchos no subimos no vamos a nuevos niveles económicos o cosas semejantes. No los vemos. Y no los vemos porque no estamos haciendo uso o haciendo una práctica de la ciencia divina. Y el Señor quiere que lo hagamos. Yo no sé, o sea, que el Señor le está poniendo en su mente o en su corazón. Pero yo sí quiero despertarlo, porque acá no hay engaño, ni nada, ni cosa semejante, sino solo hay sabiduría de Dios. Primero dice, ¿sabe qué ocurre? Tú eres un sembrador. Número 2 dice, conoce la ley del retorno. Cuando das sin esperar, siempre espera se te retorne más de lo que diste. Eso solo puede ser sabiduría del Señor, porque humanamente, repito, nosotros nunca daríamos solución a una crisis económica soltando lo que tenemos, nunca. Pero el Señor nos está enseñando cómo alejarnos, en este caso, de la pobreza. Número 3, y ahí termino. ¿Qué ocurre? O sea, ¿qué realmente hay ahí? ¿Por qué la palabra del Señor dice, hay quienes reparten y les es añadido más? ¿Por qué lo dice? Número 3, porque al dar con generosidad, sin esperar
dejar una deuda en quien usted le dio, usted no le va a decir, mira, mañana te vengo a cobrar lo que te di. No, nada que ver. O sea, mira, olvídate quién te lo dio. El Señor te lo manda, simplemente, hasta ahí nomás. Entonces dice, porque al dar con generosidad, sin esperar dejar una deuda en quien recibe, el Señor que mira y conoce todo, fíjese, lo que le dimos a otro, el Señor lo recibe como una deuda de Él. Y como buen deudor debe, el Señor devuelve con generosidad al que se ocupa de hacer el bien a los suyos. Fíjese. Entonces, lo que dice Proverbios 19:17. ¿Qué dice Proverbios 19:17? Dice, a Jehová presta el que da al pobre. ¿Quién es el pobre? El que no tiene mucho, el que está escaso. Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá. Ahí está otra vez, si quisiéramos tomarlo como la ley del retorno, se lo volverá, va a retornar. Pero ¿quién lo va a hacer retornar? Dice, te lo va a retornar el Señor. Y el bien que ha hecho se lo volverá, dice, a pagar. Mire usted. Entonces, cuando se da sin esperar, nos retornen lo que damos, me vuelvo un acreedor de Dios. Como que el Señor asumiera una deuda conmigo. Entonces viene el Señor y el compromiso que adopta es pagarme con su generosidad esa acción de darle a su hijo o de darle a quien estaba necesitando. Ahora, imagínese usted lo que es tener al Señor como nuestro deudor, que el Señor nos deba. Entonces la imaginación en este caso nos puede llevar a entender qué podría ser una deuda que Dios me tenga a mi favor. Si es Él pagando, si es Él dando. A lo mejor nosotros dimos humanamente, pero Él no es humano. Él no me va a retornar como humano porque Él no es humano. Él es Dios. Entonces, si él retorna o si Él devuelve, la pregunta sería, ¿y cómo me va a devolver Dios? Porque el Señor, hermano, no es un ser pobre. Él no conoce la pobreza. En el Salmo 150 dice, mira, ¿sabes qué? Dice, si yo tuviera hambre, yo no te lo voy a decir a vos. ¿Cuántos sabemos que nuestro Dios es único, es poderoso y es sumamente grande y es único? ¿Verdad? O sea, Él es grandísimo. Entonces, Él nos puede retornar de la manera, hermanos, que nosotros menos imaginemos. Pero como la bondad del Señor se va a manifestar, entonces nosotros podemos esperar, pero no podemos ni imaginar que vamos a esperar. Pero lo que sí podemos decir es que sí nos va a pagar. ¿Sabe qué dice Proverbios 22:9? Lea Proverbios 22:9. Dice, el ojo misericordioso, tu ojo es misericordioso cuando lo que haces es dar, compartir o repartir. Tu ojo se vuelve misericordioso.
Misericordioso, dice, el ojo misericordioso será bendito, porque dio su pan al indigente. Entonces la pregunta sería, ¿qué significa el que una persona sea bendita? Bendito tú en el campo, dice Deuteronomio, bendito tú en la ciudad, bendito tú en lo que haces, bendito tú en todo. Entonces significa que todo el bien del Señor obrará a favor de todo lo que la persona haga o emprenda. Imagínense que en eso se convierte. En eso se traduce lo que recibimos cuando compartimos, damos o repartimos. En eso se va a traducir. En que me convertiré, dice, por mi ojo misericordioso, en una persona bendita. Una persona llena de vida, una persona llena de la gratitud del Señor, una persona que emprende y todo le sale bien, una persona que vive alegre, contento, feliz de su Señor. Entonces es inimaginable, yo no puedo imaginar. Yo les contaba la vez pasada que de cuando le di toda esa ropa a esa persona, estábamos viendo allá en Santa Tecla y que toda la cuestión. Y que pasaron vendiendo unos números, ¿verdad? De una rifa. Y exactamente coincidió. Yo había dado eso, a los días llegan a tocar y dice, mire, o sea, usted se llevó el primer premio. No, que yo ya no me acuerdo que me haya dado otro premio aparte de ese. O sea, y eran 500 colones en ese momento. Y yo no dije, ay, qué suerte la mía. Yo lo relacioné en el momento y dije, Señor, Señor, pero yo estaba, Señor, esa ropa no costaba $500, Dios. ¿Por qué me la pagaste tan bien? Porque no costaba eso, yo la había usado, Dios. ¿Verdad? ¿Y por qué me la pagaste tan bien? Y eso es lo que va a pasar. Hermanos, cuando soltemos nuestra generosidad como debe ser soltada, vamos a quedarnos admirados. Y vamos a decir, Señor, ¿pero por qué me das tanto? ¿Por qué, Dios, si aún ni pidiéndote, o sea, no te puedo ganar, Dios siempre me está dando más de lo que doy? Por eso digo, ojalá este mensaje no sea otro más, sino que verdaderamente comencemos a ser instrumentos, porque Dios quiere bendecirlos. Eso es todo. Dios quiere bendecir, bendecir, bendecir y bendecir. Hoy que estaban los hermanos vendiendo ahí las cosas el día domingo bueno, nosotros sacamos y ahí tuvimos por días un par de bolsas de cosas que les dimos a regalar. Sabíamos que los hermanos obtendrían un beneficio, estaban tratando de recolectar una plata. Pero miren, hace como 2 semanas estaba allí ya varios días, bandemos esto, ya no más, ya no puede estar esto acá, ya no puede estar esto acá, tiene que irse. Y lo hicimos. Increíble. No habían pasado ni 2 semanas. Y antes una hermana dice, o yo más bien, llegan con una bolsa, con cosas de Estados Unidos y ropa y aquí, y allá. Y dice, pero yo vuelvo a lo mismo, Señor, pero ¿y cómo pagas así, pues? ¿Y por qué sos así? O sea, ¿por qué nunca te quedas con nada? Él nunca se va a quedar con nada. O sea, sino cuando Él está pidiéndote, como dice, lo que quieres darte, volverte a dar, meterte a ese rollo de devolverte todo lo que damos. Entonces, de veras, hermano, poner este mensaje en nuestra vida.
Dios nunca te va a llevar a pobreza cuando eres una persona de generosidad, que da abiertamente y no deja deuda en lo que da, sino lo que deja es la gratitud del Señor en otros. Cuando tú hagas eso, y si tú lo haces todos los días, si es posible, yo le dije la vez pasada a los hermanos, mire, consigamos algo, pongamos un brazalete, algo que nos esté recordando que tenemos que dar, Dios. Algo que nos diga que tenemos que dar, que no puede ser, porque mira, hay muchas cosas en la casa que ahí están, nadie las usa, nadie las ocupa, y están solo estancadas, es un río estancado, porque cuando soltemos y limpiemos todo eso, aún eso va a ser bendecido. No digamos, o sea, cuando estamos compartiendo de lo que es nuestro. Amén. Entonces yo de veras, hermanos, yo dejo este mensaje y que póngalo en su corazón, póngalo en su mente. Y solo termino con este versículo: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Ese es el punto. Allí es donde Dios te quiere tener, fíjese, te quiere tener exactamente allí. O sea, en un punto donde tú digas, Dios, gracias, me es suficiente. Ahí. Pero no lo conseguimos reteniendo, lo conseguimos dando, repartiendo o compartiendo con otros. Amén. Entonces eso es lo que el Señor quería darte y dejarte en esta noche. Y todo es para alejarte o alejarnos a todos de la miseria o la pobreza. Pero esto no es matemática humana, es matemática espiritual. Y el único que lo podría entender es alguien que tiene a Jesús como Señor y como Salvador. Los demás no entienden la matemática de Jesús. Amén. Póngase de pie.